Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra Escuela de Filosofía, a Nueva Acrópolis, donde tantas veces hablamos de simbolismo de distintas maneras. Y hoy Yolanda Pereira nos va a hablar del simbolismo del anime, que para algunos de nosotros ya nos ha cogido un pelín mayor y nos suena a TVO, nos suena, pero tiene muchos elementos, yo lo sé por ella, muchos elementos simbólicos y profundos que es los que espero que nos introduzcan. Y después de la charla siempre hay un pequeño coloquio si queréis participar y luego tenemos una copita Un meishu. o un meishu o un té. Verde. Verde, por supuesto. Té verde japonés y un meishu de Japón también. Para que, bueno, acompañemos a un día así que especial. Y ya sin más os dejo con Yolanda y espero que lo disfrutéis. Gracias, Ani. Bueno, pues me voy a poner ahora de pie, después me volveré a sentar porque utilizaré el PowerPoint y yo prefiero poquito a poco y me gusta más hacerlo de esa manera. La verdad es que cuando propusimos hacer esta charla, como bien ha dicho Alicia, hay muchos elementos dentro del anime. Yo creo que me vais a tener que disculpar que me centre solamente en algunos. Sí voy a hablar en general, pero hay tal magnitud, tal cantidad de animes que sería casi imposible. Como ocurre en todo el séptimo arte, nosotros tenemos muchísimas películas, muchísimas series que podríamos hablar a lo largo de la historia. ¿Por qué hemos elegido el anime? Porque precisamente yo creo que es un tema que alguna gente lo tiene un poquito como denostado, como que aquel que es fan del anime pues está un poco piraete o es un poquito, digamos, obsesivo, porque con toda la cultura otaku vino desgraciadamente también esa percepción de lo que era el mundo de las personas que les gustan tanto el anime o el manga, entre otras cosas. Yo creo que, como en todo en la vida, se puede ver muchas cosas. Dentro del mundo del anime y del manga hay de todo, como en películas y como
En 1907, cuando se ha descubierto una pequeña narración, una pequeña película de apenas 4 segundos, donde se crea el primer anime como tal. Lo que ocurre es que creen que el teatro, estos dos tipos de teatro que tenemos en Japón, el de las marionetas, el bunraku y el kamishiba, que es muy parecido a algunos de los que tenemos occidentales, porque son dibujos que van moviendo, los van haciendo pasar y el narrador va explicando el cuento. Pues en ellos también podría estar el origen del anime. Sabéis que no es una palabra japonesa, anime es una abreviatura de animation, que es inglesa, y para los japoneses es cualquier tipo de película animada, da igual que sea de Japón o de otro país. Pero para nosotros, para Occidente, cuando hablamos de anime pensamos especialmente que es de Japón. Después de 1907 hay 3 dibujantes de manga famosos a los que se les va a encargar, ahí he puesto su apellido, se les va a encargar que hagan películas. Y será en 1917 donde aparezca la primera película de animación. Lo que va a ocurrir es que hasta que no empiezan las décadas del 20, de 1920 en adelante, no empieza a haber un estilo más cercano a lo que hoy conocemos como anime. Y a quien se le considera el superpadre del manga y padrinos del anime, yo creo que lo conocemos todos, Osamu Tezuka, porque es quien va a realizar las primeras películas de anime, dándole más profundidad a los personajes, utilizando mejores técnicas cinemáticas, y por eso a él también se le considera el padrino del anime. Su primera película que él hace es la del nuevo libro de la selva, y después tiene la gran famosa, que es Astro Boy, perdón, la nueva isla del tesoro, no de la selva, que es la que, digamos, lo hace más conocido mundialmente. A partir de lo que serían los años ya posteriores, del 1960, 1970, sobre todo en 1960, empieza a adquirir el anime japonés ese sello que nos permite identificarlo fácilmente. Y van a aparecer distintos tipos, hay muchísimos, porque hay géneros, subgéneros, pero se les va a denominar, en principio, dependiendo a qué público va dirigido, por ejemplo, niños kodomo, shoujo o shonen, si decimos de chicos o chicas, o sea, si son adultos, como también sobre la temática que vaya, si son de grandes robots con muchas cosas, si son de personas con poderes especiales, pues reciben un término u otro. O también según cómo estén dibujados. Por el estilo de dibujo también se les clasifica. Ya en los años 70 y en los años 80 empiezan grandes producciones de anime que van a traspasar las fronteras japonesas y van a llegar sobre todo a Europa y a Estados Unidos. Yo creo que de aquí algunos hemos visto unas pocas en vivo y en directo cuando los emitieron, aunque en Japón, por ejemplo, se pudiera hacer a finales de los años 70 o a mediados de los 80, en España van a llegar un poco más tarde, eso es evidente. Y algunos lo hemos podido ver también pues, posteriormente, aunque no hubiéramos estado en esa época. Con la aparición de estos animes empieza la explosión del interés por toda la cultura japonesa y por todo el mundo de la animación japonesa. Cuando surgen series como Dragon Ball, que yo creo que la bola de dragón la conocemos casi todo el mundo, hayamos visto o no anime, y para mí uno de los tótem del anime, de la animación japonesa, como es Saint Seiya o los Caballeros del Zodíaco, me refiero a los antiguos, no de los modernos, no tanto para mí. Pero es en esta época donde hay un gran éxito internacional del anime y va a ser como un entretenimiento a nivel global, no solamente en Asia o no solamente en Japón. En esta época surgen, en los años 70-80, los primeros grandes estudios de animación japonesa como Ghibli o Gainax, ¿vale?
En los 90 va a continuar toda la explosión global del anime, con series como Sailor Moon, Sakura Cazadora de Cartas, Neon Genesis Evangelion, que también es algo tótem, o... confieso que no he visto mucho, pero la serie más larga de todo el mundo, que es One Piece, ¿no? Que tiene 1000 y pico, me parece, de capítulos. Hasta el día de hoy todavía sí. Son series emblemáticas que van a hacer, pues, que surja toda una cultura todavía más focalizada hacia el anime. En los 2000 ya el anime se va a convertir en ese gran entretenimiento global, con un gran impacto en la propia cultura pop del momento, con series como Naruto, como Bleach, como Attack on Titan, Fullmetal Alchemist, después con Brotherhood, y también con series como Inuyasha. Toda la cultura otaku precisamente va a aparecer aquí. Sabéis que rodeado de este movimiento, otaku no solamente va a ser el fan del anime o del manga, también lo es de cualquier otra cosa, por ejemplo de colecciones. Al que le encante, el término en Japón se ha utilizado para eso, para aquel que es un poco fanático de algo, ¿no? Pero no con connotaciones peyorativas. Hubo algunos incidentes que hicieron que se focalizara eso como algo negativo, pero no lo es tal cual. Es desde la persona que simplemente es bastante fanática o una persona que le gusta todo ese mundo. De hecho, en Japón tú puedes en la oficina a lo mejor hablar del próximo episodio, del anime que vas a ver con toda naturalidad, porque la persona adulta también las ve, ¿no? Y las series o los mangas exactamente igual, del nuevo que ha salido, del libro que ha salido, lo que sea. O sea que no es todo negativo como lo pintan. También aparecen, además de series, grandes películas. Akira, que fue una película un poco inquietante pero bastante interesante, de los inicios, y ya después otras con los estudios Ghibli como Nausicaa o El viaje de Chihiro, hasta llegar a películas más recientes como, bueno, tenemos la del Castillo en el aire, Your Name, tu nombre, y por ejemplo yo he puesto ahí una que también es interesante, que es la del bosque de la luz de las luciérnagas, o la última que ha hecho el mismo estudio de Your Name, que es Suzume, ¿no? Que tiene unos momentos un poco de angustia, pero es interesante también. Bueno, yo he elegido para hablar algunos de los animes que a mí me parecen, o incluso de películas, que creo que nos pueden ayudar, ¿no? Como antes hemos dicho al principio, hay todo un mundo de simbología que se refleja en el anime. Simbología propia de Japón, con todo lo que es su cultura, su folclore y de las religiones principales que allí tenemos, de shintoísmo y budismo, eso lo vais a ver muy bien reflejado. Y la verdad es que el anime en general refleja muchas de las realidades de Japón, algunas veces muy exageradas o muy color de rosa, porque es cierto, pero hay otras cosas que las refleja con bastante realidad. Yo recuerdo la primera vez que fui a Japón, que fui a ver algunos de los sitios de la serie que a mí me gustaba, y no os podéis ni imaginar lo que era, porque era una serie que había de béisbol, y yo fui a ver el gran estado de digo, yo no me puedo ir de aquí sin verlo. La realidad es que era tal cual estaba en el anime. Todo lo que refleja, por ejemplo, de la vida diaria, de los movimientos, los trenes, las estaciones, los colegios, las cosas, hay muchas de las cosas que es la realidad tal cual. Pero en muchos de los animes, no en todos, pero yo diría que en una gran mayoría de ellos hay un gran trasfondo de enseñanzas tanto psicológicos, filosóficas, éticas o ya metafísicas, que creo que es muy interesante. Lo cierto es que cada uno puede sacar algo que le valga y que le ayude. Probablemente muchas de las series que yo voy a hablar o de las películas que voy a hablar lo hayáis visto, más de uno. Y a lo mejor no coincidimos en aquellos que pensamos que es lo mejor. Pero yo creo que eso es lo bonito no solo del anime, de toda la cultura, de todo el mundo del séptimo arte y de la literatura, porque nosotros podemos ver en una misma cosa distintos aspectos. Y ninguno estaremos equivocados, simplemente cada uno ha encontrado su verdad. Y yo creo que eso es lo importante y eso es lo interesante. Yo voy a empezar con una película que es El viaje de Chihiro.
¿La habéis visto? No, la mayoría no. Bueno, es de los estudios Ghibli. Yo voy a hacer una confesión, y esto a mí estéticamente hay algunas cosas, yo no soy muy de los personajes de Ghibli en el sentido que sabéis cuando los personajes son más malos, los caracterizan de una manera que resulta un poquito... no es, pero a mí me encanta la temática y el trasfondo que tienen en muchas de sus películas, aunque digamos que pictóricamente o artísticamente no sea el tipo de anime exactamente que a mí más me llama la atención, pero me parece que es muy interesante. Para los que no lo habéis visto, Chihiro es una niña un poquito malcriadilla, bueno, de 10 años como pueden ser muchas, un poco caprichosa, que afronta lo que es el tenerse que mudar de su casa, irse a otro sitio, no sé si era el campo, y dejar pues la vida que conocía hasta ahora, dejar sus amigos y demás. En el viaje, sus padres se extravían el camino y llegan a un sitio donde hay como un túnel, no se ve que haya más carreteras, se han perdido en el campo y los padres deciden investigar. Atraviesan ese túnel y llegan a una especie de parque de atracciones, bueno, donde hay mucho, o feria, más que parque de atracciones como feria, donde hay muchos stands de comida y demás. Los padres automáticamente empiezan a comer sin respetar que no estaban los dueños de los puestos. Cuando eso en Japón, los que conocéis la cultura japonesa, puedes dejar lo que sea, que generalmente nadie lo va a tocar. Y si hay un puesto de comida y no está el dueño, nadie toca nada, nadie espera. De hecho, la propia Chihiro le llama la atención a sus padres diciendo, pero ¿cómo vamos a comer? Y los padres se ponen a comer literalmente como cerdos, como si no tuviéramos mañana, y terminan convertidos en cerdos. Resulta que al entrar en ese túnel han traspasado a un mundo donde viven dioses, magos y demás. Y hay un gran balneario regentado por una bruja mala que se llama Yubaba, que lo que hace es que a todo el intruso que llega allí, pues lo transforma en animal y después se lo come. Y entonces le dicen a Chihiro que es lo que va a pasar con sus padres, que como ya han comido y demás, van a la granja de animales y terminará. Pero hay un aliado que va a surgir, que se llama Haku, quien le dice que si quiere sobrevivir y poder recuperar a sus padres y salir de allí, tiene que trabajar en ese mundo para postergar un poquito su final de transformarse en alguien, ¿no? De esa manera consigue trabajo y va a tener como meta pues, poder salir de ese mundo y liberarse. Haku le advierte que no puede olvidar su nombre, porque Yubaba lo que hizo nada más que la contrató para trabajar en la gran sala de baños que hay allí, donde los dioses van y se limpian y los seres mitológicos, pues le cambian el nombre. Y Haku le advierte que si quiere salir no puede olvidar su nombre, no puede olvidar su identidad. Aquí hay muchas claves, porque a Haku lo que le ocurre es que él ha perdido su nombre, no recuerda su identidad, no sabe quién es. Descubre gracias a Chihiro que se llama Kohaku y que él era el espíritu o el kami que habitaba en un río, que los humanos secaron para construir. Al perder su hogar, perdió su nombre, perdió su identidad. Como ha estado también al servicio de Yubaba, pues claro, lo ha perdido todavía más, porque Yubaba lo que hacía siempre era cortarle el nombre para, de una manera simbólica, hacer que la persona olvidara quién es. Consiguen, no voy a contar todas las experiencias que hay, pero gracias a la ayuda de otros personajes, como es la hermana de Yubaba, que sí es una maga, aunque parezca un poco mala, pero después es buena, incluso del bebé súper grande y demás, pues consiguen poco a poco liberarse, tanto Haku por un lado, Kohaku, como la propia Chihiro, que no olvida su nombre y ayuda a sus padres. En este anime o en esta película, para mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, es el lugar, porque creo que además que es el trasfondo de casi todos
casi todas las películas de Miyazaki. Hay, por una parte, un reflejo de una pérdida de valores y de identidad, de lo que es Japón, de lo que es su cultura, y también un imperio del materialismo y del individualismo que hace que pierdan ellos verdaderamente su identidad. El lugar donde está esa especie de feria grande, antiguamente era un lugar sagrado, pero ahora es un lugar de diversión. Los padres, cuando se ponen a comer y a querer disfrutar de todo, dicen, no pasa nada, tenemos dinero. Como si el dinero lo pudiera resolver todo y que con eso estuviera todo justificado. Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que da esta película. El que, en realidad, con los valores que han acompañado siempre a Japón, los valores más positivos de la sociedad japonesa, de trabajar por el bien común, de aliarse y, de hecho, a veces dejar que sea el otro el que consiga el beneficio en tu propio detrimento, porque acordaros que cuando Haku le da esa pastilla que se puede comer para poder liberar, ella, cuando él está mal, ¿qué es lo que hace? Se lo da y dice, aunque yo no pueda recuperar mis padres, pero a ti que vas a morir, te hace falta. Pues ese espíritu de sacrificio que es muy japonés, lo conocéis. Y una cosa que siempre digo que a mí me llamó mucho la atención, ¿sabéis? Cuando allí se va a estudiar, tú tienes que hacer un curso obligatoriamente de, como si fuera de estos de emergencias, de protección civil. En caso que haya terremotos o si hay un incendio, te llevan a un departamento que allí te explican las cosas. Y una de las cosas que aprendimos es que en los institutos siempre hay unas personas voluntarias que en caso de que ocurra un terremoto, una tragedia, se quedarán los últimos para asegurarse que todo el mundo sabe. Y son chicos, son estudiantes igual que nosotros. A mí eso me conmovió un montón, porque la verdad es que hay que tener mucha presencia de ánimo para hacer algo así. También es cierto que en Japón se mueve el suelo cada 2 por 3, pero allí hay veces terremotos bastante grandes. Y no es lo mismo, eso es para casos extremos, ¿no? Creo que Miyazaki siempre ha dicho que él cree en esa necesidad de volver a los valores que han hecho de la sociedad japonesa un ejemplo en muchos aspectos. Lo negativo, abandónalo, pero lo positivo, no lo abandones, ¿no? Incluso con el progreso que pueda haber. Y después hay un personaje que también refleja muy bien, no lo positivo, sino lo negativo, que es el Sin Cara. Al principio es un personaje que está como muy difuso, ¿no? Que aparece siempre como triste, no habla. Y él lo que se pega mucho a Chihiro, porque quizás Chihiro está en ese mundo buscando su propia identidad y en no perderla, y él no tiene identidad, ese es sin rostro, sin cara, no tiene cara. Es un personaje que a medida que va transcurriendo la película, él empieza lo que hace es asimilar lo de los demás, tanto positivo como negativo, pero sobre todo negativo, ¿no? Entonces él refleja lo que hay. Va tragándose a la gente, simbólicamente, y la gente lo busca o lo adula cuando descubren que él puede dar oro, que él puede transformar cosas en oro. Y entonces, falsamente, pero lo adulan. Decía Miyazaki que en una entrevista, creo que fue el año pasado, o el anterior, que Sin Cara desgraciadamente es un reflejo de la sociedad o de las personas hoy en día que no tienen identidad, que intentan simplemente adaptarse a la moda o al mundo que le toca y no tienen identidad propia. Cuando por fin se le libera, la hermana de Yubaba lo libera y se lo queda, porque él se limpia de toda la suciedad interior que tiene, de todo lo que él ha ido asimilando, tragando negativo, y se lo queda para que no se exponga a la contaminación del mundo, ya que él lo único que se va a dedicar es a reflejarlo. Desgraciadamente, eso sí es un ejemplo de la sociedad hoy en día en el que uno, por agradar o por no destacar, intenta siempre ser como los demás o como el resto, ¿no? Bueno, estos son
anime o películas un poquito más de trasfondo, pero a mí sí me llamó la atención. Yo no sé cuántos conoceréis a este, porque es un poco más antiguo, aunque sí se han hecho, como pasa hoy, como ocurre en muchas series, después se hacen las ovas, sabéis lo que eran las, bueno, entonces se ponían en vídeo, o después en DVD, y se vendían aparte de lo que eran las series que se emitían como continuaciones o películas. No sé si fuera 3 años o cosas así, hicieron una película de esta serie que se llamaba Ace Bonerae, Raqueta de Oro se llamó en español, era Busca el Ace o Apunta el Ace, ¿no? Es lo que se llamaba la serie. Pues en este tipo de serie, que es una serie de shoujo de las niñas, para las chicas, sin embargo a mí me llamó la atención porque tiene un gran trasfondo psicológico y donde va a mostrar un aprendizaje muy interesante. Hay un personaje que, por supuesto, sabéis que es una de las temáticas, o de las temáticas que suelen surgir en el anime, que es el deporte, igual que hubo la serie Campeones en su momento, o hasta el Príncipe de Tenis que hemos tenido en los últimos años y demás, pero han pasado por todo, de baloncesto, de béisbol, que es el deporte número 1 en Japón, en fin, todo eso. Esta serie va de tenis, de un jugador de tenis que se llamaba, en español, Jeremías. En español, en aquella época, Jin, me parece que era, ¿cómo se llama? Una carta o algo así. Pero en español era Jeremías. Y la chica se llamaba Marta, ¿vale? Bueno, Jin Nakata era un jugador de tenis profesional que, estando en la cima de su carrera, resulta que descubre que tiene una enfermedad y que tiene que dejar el tenis. Entonces él decide abandonar cuando está justo en el pico más álgido y su gran competidor y amigo a la vez decide dejarlo también. Cuando él se entera el por qué tiene que abandonarlo, dice que él no quiere seguir siendo esta. Entonces él se hace monje budista. ¿Y qué hace Jeremías? Pues podría tener la actitud de todo el mundo de saber que tienes una enfermedad terminal, que se te acaba, que tu mundo, que tú estás en la gloria y ni siquiera lo vas a poder disfrutar, pues me voy a llegar por los rincones. Pues no, decide entrenar a los equipos de tenis de un instituto, femenino y masculino. Y entonces va a entrenar a las grandes estrellas que tienen ya consagradas el equipo, pero también a una chiquita en la que ve que hay un diamante en bruto. Es de las más jovencitas, que se mete en el mundo del tenis porque admira mucho a otra jugadora, piensa que es fantástica, y empieza así todo su bagaje. En esta serie, a mí lo que me llama la atención son las lecciones de vida que él le da. Es como si yo no soy solamente tu entrenador para que sepas jugar bien al tenis. Yo te voy a entrenar para la vida, no solo para un partido de tenis. Las enseñanzas que él le va a dar va a ser como un mentor o una especie de maestro que le va a ayudar. A veces, por supuesto, los entrenamientos que le da, ella se revela, porque dice, bueno, si no estoy exhausta, pero él lo que intenta es que con el poco tiempo que tiene, voy a intentar que tú des lo mejor de ti. Yo sé que tú eres un diamante en bruto, tengo que sacar de tu interior todo lo que hay. Y hay una parte que me gusta mucho, porque cuando él ya ve que bueno, se acaba el tiempo, ella se va por fin a competir en el extranjero, con todo el equipo nacional de Japón, y él le deja escrito algo, ella no sabe que él ya está a punto, y le deja escrito un pequeño diario para que lo lea cuando vuelva. Y una de las cosas que le dice es que ponga todo su corazón, todo su empeño en cada cosa que haga en la vida. Que uno piensa a veces que tiene todo el tiempo por delante, pero que nunca se sabe en realidad. Y que tienes que intentar poner tu corazón en todo lo que hagas, sea el tenis o sea otra cosa. Y a mí eso siempre me ha recordado, no sé si conocéis a Nobuo Suzuki, que habla de la filosofía del ganbatte. Aunque en japonés tiene un significado más distinto de lo que normalmente traducimos en español como ánimo o no te rindas, es da lo mejor de ti mismo, no te rindas. Hay una diferencia en pensar que la suerte es lo que va a conseguir que yo triunfe a que sea tu propio esfuerzo, porque es dar lo mejor de ti mismo. Si tú das lo mejor de ti mismo, no hay después ninguna necesidad
de lamentarse, porque tú lo has hecho lo mejor que tú podías. Eso es gambarte. A mí es una expresión que me encanta. Es, por todo este verbo, yo le tengo mucho cariño, porque es eso, pon tu alma en todo lo que hagas, y así nunca te arrepentirás, independientemente del resultado que haya. Probablemente será bueno, pero incluso si no lo hay, no te vas a lamentar, porque tú lo has hecho. Y eso es lo que Jeremías le va a enseñar. Cuando ella ya, después del tiempo, terminan en los últimos episodios, ella hace una reflexión y le da gracias a quien le ayudó a crecer en el camino del Tene, pero sobre todo le ayudó en la vida. Y da gracias a sus amigos, porque la amistad es importante, a veces en los momentos duros, como lo tuvo ella cuando su entrenador fallece, su pila o su piedra, talismán, fallece, fueron sus amigos quienes se volcaron con ella, y el monje budista que abandona temporalmente su retiro para ayudar a la niña en la última fase. Y ella dice, gracias a quienes me han ayudado en el camino, con buena intención o sin ella, porque gracias a todos yo estoy aquí. Yo creo que eso es una enseñanza que todo el mundo deberíamos de plantearnos a veces, ¿no? Por eso me gusta que en un anime tan simple como este, sin embargo, tenga tanta profundidad en las cosas. Por eso no hay que despreciar lo que no conocemos. Bueno, y hay otro anime que para mí, me encanta. Hay muchos, podría haber cogido muchos, pero yo lo he traído porque este está muy cargado de mucho simbolismo, a muchos niveles. Y desde luego tendríamos horas para hablar de él solamente. Fullmetal Alchemist, yo vi en su momento el primero, pero lo que he visto más reciente ha sido el prólogo. Así que es sobre eso, sobre todo me voy a referir. Bueno, aquí es una historia de dos hermanos, son dos niños, Edward y Alphonse Edric, que ellos practican la alquimia, y cuando su madre fallece tratan de traerla de vuelta mediante un principio, bueno, por la transmutación humana, pero por un principio que en alquimia le dicen del intercambio equivalente. Y entonces ellos piensan, bueno, si yo pongo carbono, agua y nitrógeno, pues puedo traer a mi madre de vuelta. No ocurre así. Llegan a lo que se llama la puerta de la verdad. El más pequeño, Alfonso, pierde todo su cuerpo, solo queda el alma, y el mayor, que es el rubio, para rescatar su alma y pegarla, que no se pierda, a algo, lo pega a esta armadura mediante un conjuro de alquimia, y de esa manera los trae de vuelta. Toda la película, lo que van a intentar, o toda la serie, lo que va a intentar estos dos hermanos es buscar el elemento que les proporcione la recuperación de sus cuerpos. Porque para poder lograr que el más pequeño tenga su arma anclada en la armadura, su hermano tiene que sacrificar, porque hay ese principio equivalente que tienes que dar algo a cambio, sacrifica su brazo derecho y su pierna izquierda, que son metal, al final. En esta serie, lo que vamos a ver mucho es la alquimia. Bueno, la alquimia es un elemento que está presente en la humanidad desde el tiempo de los egipcios, muy conocido la parte de Trimegisto, y los griegos, hasta en la Edad Media, que sabéis que era una de las grandes búsquedas que tenía. En realidad la alquimia tiene un trasfondo, hay un trasfondo espiritual, o psicológico si queréis decirlo, y hay otro que es material. Si nos referimos en el trabajo sobre la materia, lo que la alquimia va a buscar es la unificación, o sea, esa transmutación del plomo en oro es como hacer de lo múltiple o de las partes hacer una sola cosa, ¿no? Buscar la unidad para la perfección o llegar al sumum de todo. La alquimia lo que le va a interesar sobre todo es transformar esa sustancia de la naturaleza humana en
esa divinidad interior que lo tienen en potencia, pero que duerme en cada uno de nosotros. Eso es lo que buscaba en realidad la alquimia. No era tanto el poder que se podría hacer el que era alquimista de verdad, de transformar el plomo en oro, pero sobre todo lo que buscaba era la propia transmutación del ser humano. Desde el punto de vista psicológico podríamos entender que la materia prima es los instintos, todo lo que son esos elementos, las pasiones, las compulsiones, los conflictos emocionales, todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro interior y que se adueñan y que a veces hacen que nosotros no seamos lo que somos. Es como nuestro inconsciente, ¿no? ¿Qué va a pasar con Edward y con Al? Bueno, igual que en la alquimia, que había 3 pasos, nosotros teníamos la obra en negro, la obra en blanco y la obra en rojo. Si os fijáis, la capa de Al es la roja. La obra en negro era como el descenso a los infiernos, o sea, es al fondo de nosotros mismos. Es un paso, un rito en el que tú vas a conocerte íntegramente sin máscaras ninguna. Vas a llegar al fondo de lo que tú verdaderamente eres. Después, una vez que has visto tanto lo bueno como lo malo que hay dentro de ti, va a ir al segundo paso, que sería como la purificación, que es la obra en blanco. Y por último, llegaríamos a la obra en rojo, que sería como la gran obra, porque es el oro espiritual, es la unión con el alma tuya y con el mundo, con el alma del mundo. O sea, es como decir que yo lo que busco a través de la alquimia es la conquista de mí mismo. Es un viaje, que después lo vamos a ver, que hacen tanto Beth como Alfonso, lo hacen hacia el interior de sí mismos, porque aunque sea un viaje físicamente que se van desplazando, en realidad lo que van haciendo es autodescubrirse, eliminando aquellas cosas que son un lastre para ellos, hasta llegar a ser verdaderos alquimistas, aunque él al final renunciara, ¿no? Todo viaje que uno realiza en un sendero como este, comienza por una partida, después vamos a hablar un poquito del viaje del héroe, que no quiero extenderme demasiado, y con un reconocimiento de un maestro. No sé si os acordáis, a mí me encanta la maestra de el Reiki de Alfonso, sobre todo esas zapatillas que tiene, que son las que se usan para ir al baño, que no son las que se usan normal. Ellos cuando de niños, cuando la descubren a ella logrando que no se inunde, digamos, toda una aldea por lo que ella hace, la magia que ella hace, le piden ser su discípulo y ella dice que no va a enseñar a nadie, que ella es una ama de casa y ella no va a hacer ni enseñar a nadie. Total que los chicos, por otra serie de cosas que ocurren, al final consiguen convencerla de que los enseñen y ella lo que le hace es dice, vale, yo os enseño alquimia, si vosotros sois capaces, os voy a dejar en una isla, si podéis sobrevivir allí solo en una isla desierta durante 30 días y si me respondéis a una pregunta. Bueno, una pregunta no. A un enigma. ¿Cuál es el enigma que le da? Pues le da uno es todo, todo es uno. Y entonces... 1は善、善は1の答えって見つかった？ずーっと考えているけど、なんとなくしかわからないよ。確信はねえけど、ほら、腹減ってヘロヘロだった時、アリ食ったろ？そうだっけ？食ったんだよ。すげえ酸っぱかった。で、考えたんだ。もし食わないで俺が死んだら、キツネやアリに食われる。土に帰って草になる。それをウサギが食べる。食物連鎖だね。ああ、それだけじゃない。この島だって大昔は海の底だったかもしれない。何万年もしたら山のてっぺんになってるかもしれない。何もかもつながってる。全ては目に見えない大きな流れの中にあるんだ。それを宇宙っていうのか世界っていうのかは分かんないけど、そんなでっかいものからすりゃ俺もあるもんアリみたいなもんさ。流れの中の小さな一つ、善の中の一に過ぎない。だけど
の1が集まって善が存在できる。Bueno, creo que es precioso, ¿no? Cuando la maestra vuelve después de los 30 días y lo recoge, o van a por ellos, le pregunta si han resuelto el enigma. Y entonces le dicen ellos, yo soy uno, el todo es el universo. Esa idea de macrocosmos y de microcosmos, el que todo está relacionado, que es una idea de la filosofía de todos los tiempos, es una idea preciosa. O sea, nunca olvidarnos que no estamos solos y que todo lo que existe, lo que está manifestado, está interconectado. Nosotros en pequeño somos lo que es el universo en grande. A mí esa idea de que yo soy parte del todo, pero sin mí no hay todo, porque el todo también está en eso. Entonces me pareció una idea súper bonita que va a reflejar este anime. Hay muchas más enseñanzas, pero yo simplemente destacaría, ahí están muchos de los personajes, los homúnculos y algunos personajes menos agradables, pero lo que sí es cierto es que tanto amigos como enemigos nos ayudan a crecer y nos pueden también enseñar valiosas lecciones. Si os acordáis de Gris, porque hay unos personajes que son los homúnculos, que son los 7 pecados capitales, ¿vale? Y que es la avaricia, les dice que no saben por qué los hombres siempre intentan lo que es como disfrazar la avaricia, porque la avaricia también es buena, porque uno debe querer cosas, es una avaricia, pero no la avaricia por decir quiero tener solo posesiones o llegar a ser el rey del mundo, sino que yo tengo necesidad también de tener una serie de cosas en mi vida que son importantes para mí. Y esa es la avaricia, o ese es el deseo que el hombre tiene que tener. El no conformarse con simplemente comer y sobrevivir, sino que hay otras cosas más, que es lo que al final este homúnculo pues, va a descubrir y por lo que se sacrifica por los demás, ¿no? Por los humanos. Aprender del pasado, olvidar el dolor, pero no el error. Y además la frase última propiamente lo dice, ¿no? Él cometió el error de querer hacer algo que estaba prohibido, que era la transmutación humana, ¿no? Entonces el querer revivir a alguien que estaba muerto. Y por eso él tenía en su reloj de plata, que lo identificaba como alquimista nacional, tenía dentro escrito, no olvides el 3 de octubre, porque era la fecha en que él intentó eso y salió mal, y todo salió mal. Entonces, como decía el Buda, el dolor es vehículo de conciencia, y aprendemos de aquello de lo que nos hace daño, pero si nos olvidamos del sufrimiento, nos quedamos con lo que hemos aprendido, como decía al final, Edward al final, yo tendré un corazón más fuerte, tendré un corazón de acero que podrá resistir cualquier cosa y me hará que todo merezca la pena, ¿no? Yo creo que esa enseñanza también lo tiene. También el odio y la venganza te destruyen. Solo quedan, o que solo genera más odio y más venganza. El poder de un individuo, eso me gustó mucho cuando no me va a salir ahora el nombre del comandante. Él dice que Mustang, él dice que como ser humano uno puede pensar que no puede hacer nada, pero tú al menos puedes proteger a un ser querido y tu ser querido puede proteger a otro, y así el poder de uno se transforma en el poder de muchos. Nunca olvidar la parte pequeña que uno puede hacer, porque muchas partes pequeñas hacen un gran o una gran obra. El sacrificio, el dejar atrás algo para poder conquistar las cosas, como hace al final Edward, que para poder devolver a su hermano al mundo con su cuerpo entero, él renuncia a la alquimia, a la capacidad de poder hacer alquimia, de poder hacer magia, porque dice que tampoco está bien de intentar querer hacer todo, resolver todo mediante la magia, que para algo está también el esfuerzo
y la verdad que es una enseñanza muy bonita. Bueno, hay una parte que a mí me gustó también mucho cuando Al, el que está dentro de la armadura, cuando en la batalla final él puede recuperar su cuerpo porque accede a la puerta de la verdad y se puede unir por fin con su cuerpo, pero él renuncia porque sabe que su cuerpo está tan débil por haber estado en el otro lado que si vuelve a la batalla no van a poder ganar. Y entonces él dice que no, que se va, que confía en que su hermano algún día podrá hacerlo y se va. Y entonces el cuerpo le dice algo muy bonito. Dice que es un orgullo ser receptor de un alma tan noble. A mí particularmente me gustó mucho. Bueno. Los caballeros del Zodíaco. Se enseña y con todas sus obras, todas sus películas, incluso las películas que han hecho ahora. Yo de la película no voy a hablar, porque por supuesto la he visto, pero sin comentarios. No voy a hacer ningún comentario. Para mí es una serie que tiene muchas cosas. Sabéis que, bueno, los que los conocéis, aquí están los 5 personajes principales, porque después hay otros, pero aquí tenemos a los 5 caballeros que entonces todavía son de bronce. Tenemos a estos caballeros que son niños huérfanos que en Atenas, en el santuario, recogen a los huérfanos y los preparan para ser guerreros, ¿no? Y hay una chica que se llama Saori que va a hacer un torneo como universal para escoger, digamos, a los mejores caballeros y como regalo o como premio van a conseguir una armadura de oro. Mientras que están intentando, bueno, ellos van combatiendo, se van eliminando y van quedando estos personajes como los mejores, menos el último, que el caballero del Fénix aparece luego. Estos chicos van a ir apareciendo, van a ir combatiendo entre sí y cuando por fin van a conseguir la armadura en el último combate, resulta que vienen los caballeros negros, se los llevan, bueno, viene el caballero del Fénix, que entonces era malo, se los llevan también y aunque consiguen recuperar una parte, no la recuperan entera y deciden ir al santuario a hablar con el patriarca, que es quien gobierna toda la Acrópolis en Atenas y para preguntar a ver qué pasa y porque ellos intuyen que hay algo extraño. Cuando llegan, Saori, la chica, recibe un disparo de una flecha, que es una flecha especial, porque se va a ir incrustando cada vez más conforme va pasando el tiempo. Y los chicos, los caballeros del Zodíaco, tienen 12 horas para atravesar todas las casas que hay en el santuario y llegar hasta el patriarca, que es el único que puede sacar la flecha sin que ella se muera. Los chicos han descubierto en todo este proceso que Saori es la encarnación de Atenea. Es una reencarnación de Atenea y que tienen que protegerla. Entonces ellos van a llevar y van a atravesar las 12 casas del santuario. 12 eran los trabajos de Hércules. Es lo mismo. Todos los trabajos, en el caso de estos caballeros del Zodíaco, lo que van a hacer es ir enfrentándose a aquellos personajes que están en cada uno de las casas, de Acuario, de Leo, hasta llegar al final y poder acceder al patriarca. En todas estas casas, ellos lo que han ido haciendo en sus enfrentamientos es ir perfeccionando aquella energía que tienen en su interior, le llaman su cosmos. Entonces han ido educiendo y trabajándose para poder llegar a ser lo mejor de sí mismos. Empiezan como caballeros de bronce, logran tener, aunque no sea una armadura propiamente a veces, la energía de los caballeros de plata, y hasta llegar a la conquista máxima, que es la de los caballeros de oro. En realidad, todo el paso que hacen los caballeros del Zodíaco es igual que Hércules, ese paso del héroe, de la persona que va a ir enfrentándose a todas sus peripecias para poder llegar hasta ese reconocimiento o esa elevación de lo mejor de su vida. También tiene una correlación con el mito, con lo que habla Platón del hombre de oro, de plata y de bronce. Es exactamente igual, ¿no? Solo aquel que ha conseguido dominarse a sí mismo tiene la capacidad de poder regentar o poder gobernar a los demás. Si yo me autogobierno, soy capaz de gobernarme si tengo la capacidad para gobernar a los demás, que serían los caballeros de oro, ¿no? Pues igual van a hacer todos ellos.
en esta saga hay ejemplos para todo. A mí una de las cosas que más me llama la atención es la capacidad del sacrificio, de decir, oye, yo llego hasta aquí, me quedo aquí, tú que puedes más que yo, vete y sigue hacia adelante. El reconocimiento de la excelencia, algo que en nuestro mundo no está muy bien visto. Es como decir, oye, yo no soy capaz de hacerlo, o yo no tengo esa capacidad, pero reconozco que tú sí la tienes. Entonces yo pierdo, yo me quedo atrás, pero tú sal hacia adelante. Y eso lo van a hacer ellos, hasta el punto de que cuando llegan a la última casa, sacrifican su propia energía, su cosmos, para que Seiya, que va a ser el caballero de Pegaso y el principal personaje, pues logre llegar al final, ¿no? Y puedan salvar a Sakura. Aunque al final ella pues, también le va a devolver la vida. Ahí los tenéis como los caballeros ya de oro que han conquistado sus armaduras. Ya dejaron atrás y cada uno ha conquistado aquella armadura que le tenían señalada bien, porque han incluso superado a sus maestros, como en algunos casos, o bien porque le han recibido de aquel que estaba en custodia de Atenea. Bueno, ¿por qué nos atraen tanto los animes? Porque es verdad, nos pueden gustar, pero ¿por qué hay esa atracción? Yo creo que en parte, en gran parte, porque refleja mucho de los arquetipos que están en el inconsciente colectivo y que además nuestra alma como anhela, ¿no? Esos arquetipos. Como los perdemos de vista en la vida cotidiana, cuando algo como esto nos lo refleja, nos lo trae otra vez a la conciencia, yo creo que nos sentimos no sé, atrapados por ellos, ¿no? De una manera u otra. Muchos de estos animes van a representar el viaje del héroe, el que haga cambio, y lo que van a hacer es representarlo de muy distintas maneras, pues ese viaje donde va a haber una partida, tú vas a abandonar lo que es tu zona de confort, tu mundo conocido, y te vas en la búsqueda de algo porque existe una necesidad, y puede ser ese mundo en un Japón ficticio de la era Meiji, como pasa en Genshin, que para mí es otro de mis ídolos, o puede ser cualquier otro mundo medio mágico donde los poderes especiales pues sean algo habitual, ¿no? Siempre se recibe como la llamada, ¿no? Hay algo que te llama, que te atrae, que te hace partir. Y siempre nos vamos a encontrar con un mentor o un maestro que nos acompaña en el camino, como puede ser el maestro de Shiryu, o puede ser la maestra de los hermanos alquimistas, que me parecía tan fantástica. Cuando nosotros llegamos a ese paso de la instrucción con el maestro, vamos a enfrentarnos a lo que le llaman los guardianes del umbral, que son como esas pruebas, esa bajada, ese descenso a los infiernos, con nosotros mismos, que puede ser como por ejemplo en los caballeros del zodiaco, todas las peleas que tienen que ir pasando, en todo el derrotar a los distintos enemigos. Y ese descenso a los infiernos puede haber también como una especie de muerte y resurrección después de una gran batalla. En el caso de nuestro Goku, hubo muertes reales y volvió a nacer, ¿no? Pero es ese paso, esa idea de que muere en mí aquello que debe de morir y yo renazco como la versión mejor de mí mismo. Es todo ese paso, ¿no? Para poder producirse ese paso hay que enfrentarse a lo que uno es con lo bueno y con lo malo. Y yo creo que la conversación que tiene Naruto, que también me parece alguien consigo mismo,
Bueno, creo que cuando uno se enfrenta a sí mismo, a aquella parte, con el odio que tenía Naruto, todo el resentimiento, que es como su otro yo, pero la verdad es que eso lo ha movido también. Se trata de enfrentarte a aquello que no te gusta de ti o que no quieres que sea lo que tiene en ti, pero aceptarlo porque existe y superarlo. Aceptar esa parte y superarla. O sea, hacer que no sea esa la que tiene, sino que seas tú, tu verdadero yo, el otro, el que sea el que manda. Y la verdad que en el anime de Naruto se ve muy bien reflejado. Bueno, cuando uno ya ha triunfado, después queda el regreso, que puede ser de muchas maneras, y puede haber ese regreso, como dice Campbell, o bien para instruir a otros, porque tú ya has hecho el camino y puedes hacer que otros lo recorran, o puede ser ese final feliz en el que en principio parece que nos quedamos.